Bueno, buenas noches a la gente de la Feria del Libro de Moreno. Acá estamos con el escritor Guillermo Lopetegui desde Montevideo, Uruguay. Guillermo tiene una vasta trayectoria literaria a la otra margen del río y hoy se presenta la 17ª Feria del Libro de Moreno en esta versión virtual para compartirnos un poco de su historia. Nombre y colegio, decían en Feliz Domingo. A ver, cuéntenos usted quién es y qué hace. Bueno, Adelante. hola, buenas noches, queridos amigos. Buenas noches, querido Carlos. Buenas noches, queridos amigos de la feria del libro de Moreno. Mi nombre es Guillermo Lopetegui. Y sí, soy escritor uruguayo. En estos momentos estoy en mi casa de Playa Pascual, que es a 32 kilómetros de Montevideo. Es un balneario al oeste de Montevideo, en el departamento de San José. O sea, de la ruta 1, por donde vienen los argentinos al Uruguay, a Montevideo, donde vamos nosotros para Buenos Aires, pasa por aquí, por este balneario, ¿no? por Playa Pascual. Y que yo le digo Pascual Beach. Bueno, ¿no? y además también tengo un apartamento allá en Montevideo, en el que voy también algunos días entre de mes. Bueno, mi tarea, trabajo escribo más que nunca ahora porque aproveché mi jubilación hace 7 años me jubilé, yo fui funcionario de la Cámara de Senadores, pero fue un empleo que tuve muy bueno, que me permitió también desarrollar mi actividad literaria. Además, en el trabajo que yo hacía, leía y corregía todo lo que se imprimía en el Palacio Legislativo, en la Cámara de Senadores, ¿no? Bueno, o sea que a lo largo de mi vida he podido congeniar estos dos trabajos, ¿no? Mi empleo ahí y mi trabajo como periodista, ¿no? Pues ya que también trabajé varios años en diferentes diarios de Montevideo, diarios y revistas de Montevideo, y he sido corresponsal de diarios en el exterior. Y bueno, la mayor parte de mi obra editada son libros de cuentos, pero a partir del 2015 también empecé a publicar poemarios, poesías, ¿no? Y hasta ahora son 4 poemarios que tengo editados y 8 libros de cuentos, ¿no? Los últimos poemarios míos, 2 de ellos han sido editados en España y los otros 2 acá en Uruguay, ¿no? Y tengo mucho vínculo en Argentina, ¿no? Yo me siento muy cercano, ¿no? Porque además he hecho actividades en Argentina y de hecho ahora este año acabo de recibir la antología Diamante, que es una antología que editó el Ateneo Poético Argentino Cristina Storni en el 75 aniversario del Ateneo, ¿no? Incluso fue declarado de interés cultural por parte de la legislatura porteña, tanto el Ateneo Poético como la antología Diamante, en la cual me invitaron a participar con 2 poemas, porque hay poetas argentinos, chilenos y uruguayos. Y otra cosa importante de esta antología es que el prólogo lo escribe Guillermo Storni, el nieto de Alfonsina Storni, ¿no? Wow, qué O sea, bueno. tengo, sí, pero tengo vínculos, pues además he ido a otros, he sido invitado a leer en diferentes grupos literarios, ¿no? Sí, así, los sueños de Castaña, uno que dirige María Julia Ruti y Marta Pieta Venecia. También estoy invitado por Graciela Pucci para ir al grupo Marta de París. Y bueno, he participado también en lecturas en la SADE, etcétera, ¿no? Y aparte otra cosa, el único ensayo que tengo editado se titula La aventura quiroguiana, una, una navegación vital y literaria. Es un trabajo que hizo Alberto Quiroga, que ganó el Premio Nacional de Literatura en 2016 y se editó en 2017 y se presentó en 2017 se presentó en noviembre de 2018 se presentó en el Instituto Hannah Arendt, ¿no? en Buenos Aires, auspiciado por la Sociedad Argentina de Escritores.
Muy bien. Sí, sí, así Vamos que bueno, a preguntarle a Guillermo desde la Feria de Moreno, ¿cuándo surgió la iniciativa por la literatura y por qué? no, bueno, la literatura me surgió de muy joven, ¿no? De muy joven, incluso más, ya de niño tenía cierta tendencia a inventar mis historias, yo soy un fanático del cine y me acuerdo que de niño iba al cine y volvía a mi casa y frente a un espejo representaba la película que había visto, ¿no? Me disfrazaba, Mirá qué bueno. hacía historietas con futbolitos, y a partir, bueno, después allá cuando tenía unos 16 años empecé a escribir poesía, después, después me volqué a la narrativa y sí, pasa que empecé a escribir también motivado por la influencia que tuvo en mí al principio Horacio Quiroga, ¿no? Y, y, y claro, cuando lo descubrí como escritor, como narrador, cuando descubro a Quiroga, pues yo a Horacio Quiroga lo había conocido en la escuela, yo fui un año en la Escuela República Argentina, en tercer año de escuela, Ajá, y ahí en la República Argentina, sí, 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 que era muy cerca de mi casa. en la Yo calle soy de Montevideo, Colonia. bueno, En en la calle vivíamos en el Colonia. centro de Montevideo. Y claro, de hecho, el himno argentino lo sé porque me encanta, porque lo aprendí ahí en la escuela, ¿no? Mis hermanos también fueron a la Escuela de la República Argentina y mi madre, la niña, fue también ahí. Y justamente me acuerdo que en la Escuela de la República Argentina la maestra nos hizo leer cuentos de la selva. Y yo al principio pensaba que Horacio Quiroga era argentino y me quedé con esa idea y que era solamente un escritor de cuentos para niños. Pero después, años después, muchos años después, en una charla con un amigo mío, estábamos hablando de escritores de terror, de misterio, de Allan Poe, Guy de Maupassant, Bram Stoker, Drácula, etc. Y él me dice, che, y Horacio Quiroga. Digo, ¿cómo Quiroga? Pero Quiroga escribió cuentos para niños. No, no, pero que escribió también, no, pero Y te tiene cuentos leíste brutales. cuentos de Digo, ¿por locura. qué tengo que leer? Claro, y ahí me dijo, tenés que leer cuentos de amor, de locura y de muerte. Entonces empecé a leer cuentos de amor, de locura y de muerte. Y en aquella época, después, bueno, fui profundizando en Quiroga, ¿no? Ahí empecé a leer todo lo que tenía a mi alcance de Horacio Quiroga y me sentí muy influido, ¿no? Por él, por su vida, por todo eso. Y, y ahí fue que un día intenté emularlo y escribí un cuento que lo titulé Velatorio y Entierro y lo mandé a un concurso literario en la radio Carve de Montevideo y, y gané una mención especial y fui uno de los 10 ganadores de ese concurso y fue la primera vez en mi vida que un cuento mío ingresó en una antología, ¿no? En Qué un libro. bueno. Y eso me dio ánimo para seguir. Y en el año 78 edité mi primer libro, Último Reducto, mi primer libro de cuentos, que tiene algunos cuentos con no digo que sea no es la influencia de Quiroga, porque no es el ambiente, ¿no? Pero aunque hay un cuento, hay algunos cuentos que yo los vinculo con los de Quiroga porque son cuentos que escribí inspirado en un lugar muy lindo que hay acá en Uruguay y que está acá en San José, que es el balneario Quillú. Quillú en guaraní quiere decir grillo, y el Ajá. Quillú está en las barrancas más altas del Uruguay. Y bueno, y ahí mi padre tenía una cabaña y yo iba mucho y me sentía así muy feliz ahí. Y ese lugar, ese ambiente empezó también a influir en mi literatura y el primer cuento de mi primer libro se titula La casa sobre el barranco por las barrancas de Quillú y tiene, o sea, en la técnica me influyó Quiroga. O sea, Sí, Quiroga me sí. enseñó, en aquella época, me enseñó a sintetizar los cuentos, ¿no? Pero también otro, otra experiencia que me ayudó a visualizar un cuento y tratar de poner lo esencial del cuento fue mi actividad periodística, pues yo tenía que escribir y por ahí me pasaban, ¿no? En las palabras que me pedían y tenía que empezar a cortar, ¿no? Y ese proceso de acortar una nota, después lo pasé al proceso de, por ejemplo, acortar un cuento. Buenísimo. Y bueno, después Guillermo, se sumaron, Guillermo, sí, para saber un poquito más de Guillermo Lopetegui, no escritor, ya sabemos que trabajaste en el Senado uruguayo
Y No, sí. a nivel familia, ¿cuál es tu realidad? No, bueno, no, no, yo tengo 2 hijos, yo soy divorciado no hace muchos años, pero tengo 2 varones que viven en Montevideo y tengo una nietita que es la hija de mi hijo menor, también, Ajá, que tiene 2 años. Y además, bueno, mi familia no es muy numerosa, ¿no? Pero estamos muy unidos pese a las distancias, porque por ejemplo, mi hijo menor vive en el barrio de Carrasco, ajá, en conozco. Montevideo, Sí, sí. y claro, que es prácticamente límite con el balneario Canelones, ¿no? Y que la gente de Carrasco se siente muy hermanada con la gente de San Telmo, perdón, de San Isidro, por ejemplo, ¿no? Me Sí, sí. decía, no me acuerdo, me lo decía alguien de Punta del Este, alguien que vivía en San Isidro hace muchos años, me decía eso. Bueno, mi otro hijo vive en Montevideo y mis hermanos, mi hermana es actriz y vive en Los Ángeles, y mi hermano, que durante muchos años fue cronista de música latina, fue cronista de música latina y trabajó con Gustavo Santaolalla en Estados Ah, Unidos. nada menos. Este, claro, sí, claro, porque claro, él vivió en Los Ángeles y trabajaba con Santaolalla, y bueno, pero ahora vive en San Antonio, Texas, se casó y también yo tengo una sobrina, ¿no? O sea, esa es mi familia. Sí, sí. ¿Y tu realidad literaria de hoy? Bueno, mi realidad literal de hoy es que ya tengo prácticamente terminado otro libro de cuentos, y además estoy trabajando en la reescritura de una novela que es una novela que a mí me ha llevado la vida, me lleva la vida, porque es una novela que yo empecé a escribir. Yo la escribí y la terminé siendo muy joven, y una amiga, una escritora uruguaya, la leyó y me dijo que le gustaba mucho, y me dice, y yo le dije, en aquella época le dije, sí, pero voy a tener que hacerle algunos ajustes para ver si la publico el año que viene, le digo. Y me acuerdo que ella me dijo, no, esta novela no la vas a publicar el año que viene. Esta novela va a ser la novela de tu vida, va a ir creciendo contigo. Yo le decía, no, estás loca, ¿qué va? Y no sé, vaticinó eso y fue así, porque es una novela que sí, que me ha llevado, ha ido conmigo, ¿no? Yo en el 2022 edité mi primera novela, la titulé La carcajada del caballero Wilhelminus, eh, todo a raíz de algo que me pasó, ¿no? Y bueno, que me inspiró para hacer eso, y después hago referencia. Pero esta novela, esta es la novela que la estoy reescribiendo, y es verdad, fue creciendo conmigo, pues yo fui descubriendo otras cosas, y tenía una falla grande la novela, yo veía que tenía una falla, y la falla era que había un personaje que es muy importante, pero que no estaba desarrollado, que es un Bien, músico. Y para desarrollar el perfil de ese músico, un músico académico, un músico que va cambiando de ser un músico electroacústico, etcétera, pasa a ser un músico más convencional, y empieza a ahondar en los orígenes del canto de la música occidental, ¿no? Músico de origen italiano. Entonces, a raíz de eso, que cuando yo me di cuenta que me faltaba desarrollar ese personaje y que por eso la novela tenía grandes fallas, empecé a leer libros sobre la música del siglo XX, etcétera. Bueno, aparte, bueno, yo tengo varios libros de música porque me crié en una familia muy vinculada a la música. Mi madre era soprano, mi padre creó un grupo de artistas líricos, y yo canté en la ópera Tosca de niño también. ajá. Y me dediqué, y también, bueno, y etapa de que fui bajista de un grupo de rock, etcétera. Bueno,